Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos en el libro de los Hechos, en nuestra serie Hechos de los Apóstoles. Dijimos al principio que un buen nombre podría ser Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la obra del Espíritu Santo, la obra del Señor ahora, guiando a la nueva iglesia naciente. Hemos venido hablando de muchos temas que experimentaron esta iglesia naciente y hablábamos acerca de las características que tenía la iglesia cristiana, ¿verdad? No olvidar esto, porque estaban conformadas por cristianos genuinos, ¿verdad? Uno de los primeros grupos, estaban los del aposento alto, ¿verdad? Los que estaban orando unánimes y recibieron el Espíritu Santo. Luego, en un segundo acto de evangelismo masivo, 3.000 almas reciben a Cristo el Señor y lo reconocen. Reconocen que Jesús es el Señor, ¿verdad? Tremendo episodio, tremenda cosecha, ¿verdad? 3.000 almas. Y podíamos decir, bájale un poquito de bajo. Podíamos decir que esta iglesia estaba conformada por cristianos genuinos, ¿verdad? Porque no era fácil, no era llegar y decir, soy un cristiano, soy un hijo de Dios, sino que tenía que ver mucho con el testimonio y con testificar que Jesucristo era el Señor en tu vida, era meterte realmente en problemas. Entonces podemos decir que esta iglesia estaba conformada por cristianos genuinos. Eran estudiosos de la palabra de Dios de manera profunda. Tenían comunión unos con otros, ¿verdad? Se congregaban, conversaban. No había teléfono, no había WhatsApp, pero tenían comunión unos con otros. Incluso estaban dispuestos a vivir juntos por algún tiempo, ¿verdad? Practicaban el partimiento del pan, ¿verdad? Que tiene que ver también con el compañerismo, con recordar el acto del Señor, la santificación. Recordaban el sacrificio del Señor en unidad congregacional. Perseveraban en la oración juntos, ¿verdad? Y de manera personal. Eran una iglesia de testimonio verídico. También, ¿verdad? La gente que los veía al entrar a los lugares donde se reunían, también podían ver en sus hogares, ¿verdad? En el lugar donde ellos vivían, que estos cristianos eran temerosos del Señor, ¿verdad? Era una iglesia entonces que inspiraba también temor. Había un respeto de la sociedad a la iglesia de Jesucristo, a los primeros creyentes, porque vieron cómo Dios estaba con ellos, ¿verdad? Y había temor de las personas en relación a ser un hijo de Dios, cosa que hoy se ha perdido, ¿verdad? La gente se burla, se ríe, pone sobrenombres al mismo Señor, ¿verdad? Y es algo que realmente, ¿qué decir? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Eso es lo que debemos decir nosotros, ¿verdad? Era una iglesia también que experimentaba el poder milagroso de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de uno de estos milagros. Era una iglesia participativa, ¿verdad? Estaban pendientes en qué poder ayudar en la obra del Señor, porque entendían que no se trataba de los apóstoles, sino que se trataba de la comisión, del mandato que Dios le había dado a toda la iglesia, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos hoy día por llevar a cabo esta reunión, los hermanos servidores, ¿verdad? Lo que estamos acá preparando esto, ¿verdad? Para poder estar con ustedes en el tiempo de adoración, de recibir la palabra, lo hacemos porque entendemos que Dios nos ha encomendado una misión que es llevar a su pueblo a la adoración, a que le conozcan, ¿verdad? Y los servidores, ¿verdad? Desde la persona que limpia hasta la persona que enseña, ¿verdad? El que está en la alabanza, en la puerta, lo que sea, entendemos que todo esto es para la gloria del Señor, ¿verdad? Y para el beneficio de su pueblo, ¿verdad? Para la necesidad del pueblo. Por lo tanto, esta era una iglesia participativa, era una iglesia alegre. ¿Se recuerda que hablábamos la semana pasada acerca de la alegría, del gozo de la salvación? Que a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias difíciles que vivían, era una iglesia alegre. ¿No piensa usted que todos los que estaban en ese lugar recibían todos los favores y todos los milagros del Señor, ¿verdad? Había mucha gente que tenía que tomar su cruz cada día, todos de hecho, y seguir al Señor, ¿verdad? En el mundo tendremos aflicción, pero a pesar de eso había gozo y alegría en esta iglesia. Cuando cantaban al Señor lo hacían con alegría, lo hacían con entrega, ¿verdad? Cada palabra salía del corazón, ¿verdad?
Cada canto no era solamente cantado el día en que se reunían, sino que esa alabanza estaba de continuo en sus bocas, en sus corazones, ¿verdad? Cantábamos recién, maravillado estoy de ti, ¿verdad? Y cuando logras entender lo que estás diciendo, algo pasa en tu corazón, ¿verdad? Pero cuando haces una vana repetición no va a pasar nada, ¿verdad? Pero esta iglesia tenía el gozo de la salvación, ese fuego, el dunamis de Dios estaba ahí en el corazón de ellos, ¿verdad? Bastaba que se conectaran con las cosas del Señor y el poder de Dios llenaba toda su vida, ¿verdad? Era algo tremendo, ¿verdad? Invocar el santo nombre del Señor. A veces decimos, oremos, ¿verdad? Y es como... Pero orar e invocar la presencia de Dios es algo tremendo, hermano. Es algo sobrenatural a tu vida, ¿verdad? Porque Dios es espíritu. Entonces es tremendo. Cuando nosotros oramos, tú debes entender lo que estamos haciendo. Estamos invocando la presencia de Dios en medio nuestro, ¿verdad? Y ahí está Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Solamente adorarlo, postrarnos delante de Él como tú quieras, ¿verdad? Pero algo tenemos que hacer. Era una iglesia también atractiva. Hablábamos también la semana pasada. Si usted tal vez estos temas no los entiende muy bien y no estuvo la semana anterior, escuche, ¿verdad?, esta predicación, porque va a poder entender mejor estos conceptos. Y era una iglesia creciente. El Señor añadía a los que habían de ser salvos, pero era una iglesia que predicaba, ¿verdad?, que testificaba, que lo hacían de manera espontánea, ¿verdad? A veces nos perdemos mucho tiempo en planificar demasiado el evangelismo, ¿verdad? ¿Y para qué, verdad? Anda y predícale a toda la gente que te rodea, ¿verdad? Y el Señor estará contigo. Vamos a continuar entonces. Hoy día, con la ayuda del Señor, pasamos al capítulo número 3. ¿Sí? Vamos entonces a Hechos, capítulo número 3. Aváncele ahí una hojita. Amén. Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 1. Perfecto. Hechos 3, 1. Aquí nos habla de un relato que es la curación de un cojo. Mire, note este nombre, este concepto, este título, cojo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es cojo para usted? Cojear, ¿verdad? Pero vamos a ver de qué se trata realmente esta condición de este hombre. Pedro y Juan, dos personajes, ponga atención en eso porque van a ser los personajes clave en esta escena. Pedro y Juan subían juntos al templo, ¿verdad? A la hora novena. ¿Cómo iban? Juntos. ¿Quiénes? Pedro y Juan, ¿verdad? Iban al templo. ¿A qué van al templo? A adorar a Dios, a la hora novena. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, ¿verdad? A ese lugar. Era cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, se refiere al cojo de nacimiento, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, hizo lo que él siempre hacía. Dice, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijándolos en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que esperaba ese hombre? Lo veremos, ¿verdad? Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tendría, verdad? Seguramente pasaron ahí muchas preguntas en ese hombre, ¿verdad? Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios.
y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Qué impresionante, ¿no? Lo leemos así, pero debe haber sido una noticia, ¿verdad? Hoy día sería trending topic, ¿verdad? Habría estado hashtag, ¿verdad? El cojo caminó, el cojo del pueblo se curó, ¿verdad? Se sanó. Y todo el mundo comentando la tremenda noticia, ¿verdad? Que había sucedido, ¿o no? Porque es algo tremendo, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas que me dejan a mí maravillado en este relato, ¿verdad? Que primero que todo que los apóstoles tenían una fe que sobrepasaba su propia capacidad de creer, yo creo, ¿verdad? Fueron muy valientes en desafiar, ¿verdad? Estas enfermedades, en cierta forma, en el nombre del Señor. ¿Le ha pasado, no? ¿Le ha pasado alguna vez que usted ve a una persona enferma y dice, bueno, voy a orar? Ay, ¿verdad? Pero ojalá sea un resfrío nada más, ¿verdad? Algo más simplecito, Señor. Pero ¿qué pasa cuando te toca a alguien que está ahí que no puede caminar? Vamos a entender que este hombre que no es que cojeaba, sino que no podía caminar simplemente, ¿verdad? Era un paralítico de nacimiento. Nunca había caminado, jamás. Y era conocido por eso, además. Estaba en un lugar ahí donde todo el mundo le podía ver. Entonces, estos apóstoles, a mí lo que me maravilla de esto primero es la fe que tuvieron ellos, ¿verdad? La confianza en el Señor, porque lo hacen en el nombre de Jesús. Entonces, tremendo, ¿verdad? Pedro y Juan no tenían ningún bien económico. Mira, a pesar de que, ¿se recuerdan que la iglesia naciente en el libro de los Hechos, a la cual pertenecían Pedro y Juan, era una iglesia en donde la gente incluso vendía sus bienes, ¿se recuerda? Y lo repartían, ¿verdad? Lo ponían a disposición de la obra del Señor. Pedro y Juan dicen que no tenían ningún bien económico. No tengo plata ni oro, ¿verdad? Hay algunos cristianos que son como Pedro y Juan, ¿verdad? No tienen plata ni oran, ¿verdad? Pero usted entiende a lo que se refiere acá, ¿verdad? Ellos no tenían ningún bien material en su vida. No se apropiaron, ¿verdad? De nada. Ellos iban por la vida mirando al Señor, preocupados de servir al Señor. No de contar cuánto le podían sacar a los 3.000 que habían en aquel tiempo con ellos, ¿verdad? O a los 3.120, por ponerle ya otro número más, ¿verdad? Entonces, Pedro y Juan no tenían ningún bien económico, sin embargo, al mismo tiempo lo tenían todo. Había un hombre que tenía dinero y quiso pagar ese poder y esa fe que tenían los apóstoles. ¿Se recuerda quién era? Simón el mago. Entonces él quería pagar por ese poder, pero la verdad, primero que todo, era una ofensa al mismo Señor, ¿verdad? Tu dinero perezca contigo. Y por otra parte, no habría si tuviéramos que valorizarlo, no habría, ¿verdad? Posibilidad. ¿O sí? No, hermano, imposible. Imposible. Entonces, a pesar de que Pedro y Juan reconocían que no tenían ni uno, ellos sabían que en el fondo y en lo espiritual lo tenían todo. ¿Qué prefieres? ¿Una gran suma de dinero o la presencia de Dios en tu vida? ¿Verdad? Que me falte cualquier cosa, por ahí decir una alabanza, ¿no? Pero jamás tu presencia en mi vida. Amén. Así que alégrese, ¿verdad? Alégrese por lo que usted ya tiene en el Señor, el gozo de la salvación. Y todo lo que tenían lo compartieron con este hombre. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¿verdad? Y bueno, otra cosa que me asombra es que ellos estaban en un lugar, ya el Señor no estaba, Jesús era el centro, en cierta forma, de la atracción aquel tiempo, ¿verdad? A Jesús seguían las multitudes, los discípulos y los apóstoles en cierta forma iban en segundo plano, o tercer plano incluso, ¿verdad? Las multitudes probablemente no consideraban mucho a estos hombres, pero sí a Jesús, pero Jesús ya no estaba con ellos, ¿verdad?
Entonces ahora Pedro, Juan, los apóstoles, los discípulos, estaban tomando en cierta manera para la sociedad un rol más protagónico, ¿verdad? Pero a mí lo que me impresiona es que a pesar de esa fama, entre comillas, o también esa mala fama para otros, para muchos más, ellos hacen esto y siguen reconociendo que es en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Mira, en el lugar que se ponen. Nosotros no tenemos ni plata ni oro. Somos unos pobres infelices, por decirlo así, ¿no? No tenemos ni a dónde caernos muertos. Pero en el nombre de Jesús, ¿verdad? Toma esto, ¿verdad? Te damos lo que tenemos del Señor. Tremendo, ¿verdad? Una humildad, ¿verdad? Porque a lo mejor para muchos podrían considerar que este acto puede ser un acto de orgullo, ¿verdad? Sé sano, como lo vemos hoy día con los falsos, ¿verdad? A la cuenta de 3, tu milagro. Pero no. Ellos ahí humildemente, ¿verdad? Recordando todo lo que habían visto con el Señor, le dicen, mira, no tenemos nada. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, el que murió por ti, ¿verdad? El que todos ya sabían en ese momento, sé sano. Tremendo, ¿verdad? Lo hicieron en el nombre de Jesús. Otra cosa que me asombra de este relato es que Dios respaldó a estos hombres con una obra milagrosa. Cosa distinta sería que en el nombre de Jesús de Nazaret, sé sano, ¿verdad? Y tal vez mañana vas a ser sano, esta noche vas a ser sano, ¿verdad? Y comienzan algunos a acomodar el milagro, no sé si lo ha visto, ¿no? ¿Verdad? Bueno, son cosas que me asombran, ¿verdad? Bueno, el poder de Dios sobrepasa nuestra comprensión, pero no dejo de asombrarme en mi humanidad al leer este relato, ¿verdad? Yo como que me lo imagino, no sé si le pasa a usted, y me pongo en ese lugar, ¿verdad? Debe haber sido tremendo, tremendo. Yo creo que algunos otros también comenzaron a saltar con el cojo, ¿verdad? Ahí. Tal vez también habían otros cojos esperando un milagro, pero no lo recibieron porque era el momento de ese cojo, ¿verdad? Algo para reflexionar. A veces Dios también prueba el corazón, ¿verdad? De los otros cojos. ¿Lo entendió, no? Lo agarró. Ah, ok, bien, bien, bien. El libro de los Hechos se inicia con un sinfín de sucesos milagrosos, ¿verdad? Parte el capítulo 1 con, bueno, ahí se relata la ascensión del Señor, ¿se recuerda? Capítulo 1. Porque ahí eso ya es milagroso, ¿no? Que se eleve un hombre, en este caso el mismo Señor, ¿verdad? Con un cuerpo ya glorificado, pero con forma humana, se eleva en los aires. ¿Eso es un milagro? Sin duda que sí, es un milagro. Y ya había sucedido otro milagro que era la resurrección. Otro milagro, ¿verdad? Hoy día por ahí yo veo noticias, ¿verdad? No sé si ha visto en las redes sociales que lo estaban en el funeral y de repente el joven abrió los ojos, ¿verdad? Y finalmente no estaba muerto. Tampoco andaba de parranda. Estaba con un estado, hay una enfermedad, no me recuerdo, catalepsia, algo así, ¿no? Y listo. Y una tremenda noticia, ¿verdad? Y un espanto también para el que estaba ahí entre medio. Bueno, pero acá hay hechos, en el libro de los Hechos se relatan desde el primer capítulo hechos asombrosos, ¿verdad? La ascensión posterior a la resurrección del Señor. Algo milagroso también fue la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia naciente. Eso es algo sobrenatural, ¿verdad? Eso es un milagro, ¿o no? Claro que sí. Otro gran milagro, y tal vez uno de los más importantes también, fue la conversión de estos primeros 3.000 hombres piadosos, judíos piadosos. Cada vez que una persona del mundo, ¿verdad?, rinde su vida al Señor, eso es un milagro. ¿Cuántos esperan ese milagro a lo mejor en alguien que tú amas, alguien que tú quieres? A lo mejor alguien que está a tu lado, tu familiar, algún buen amigo. Ese es el milagro más tremendo que el ser humano puede experimentar, la salvación. Así que si tú dices, yo nunca he experimentado ni un milagro, nunca me salió un diente, me creció un pie, no, a lo mejor no, pero has experimentado el milagro más precioso, ¿verdad? Dijo un cantante cristiano, Marcos Vidal, aún no puedo asimilar lo que ha sucedido, ¿verdad? El milagro más hermoso
que yo he vivido. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Qué profundidad en esas alabanzas de adoración al Señor. Entonces, muchas maravillas, señales se relatan ahí, se pone como concepto general, prodigios, milagros y maravillas, ¿verdad? Sanidades, no se pueden enumerar, pero ya el capítulo 2 habla de que esta iglesia comienzan a vivir todas esas obras, ¿verdad? Esto es producto de la adoración, ¿sabías? Cuando tú y yo adoramos a Dios, había un himno muy antiguo que dice, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, ¿verdad? Suceden cosas maravillosas. Y decía, hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Y claro, claro que sí. Me recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo era adolescente, había una hermana que tenía un cáncer, ¿verdad? Ahí en la iglesia. Y cuando nos dieron la noticia, todos quedamos ahí como impactados porque te dicen cáncer y tú ya piensas en lo peor, ¿verdad? En la muerte. A pesar que para el cristiano el morir es ganancia. Pero fíjate que orábamos y el Señor habló a mi corazón y me decía, cuando adoren al Señor, yo haré una obra. Y le dije a los chicos de la alabanza, ¿verdad? Chicos, tenemos que adorar al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y ahí va a ser el momento en que Dios haga la obra en la hermana. Y bueno, y eso hicimos, ¿verdad? Nos preparamos en oración, ¿verdad? Y estuvimos adorando al Señor. No le cuento la segunda parte. Quédese ahí, ¿verdad? Pero cuando tú adoras al Señor, cuando tú buscas al Señor, cuando tú rindes tu vida al Señor, la gloria del Señor lo llena todo y comienzan a experimentar milagros, milagros sobrenaturales, ¿verdad? Y nos vamos a asombrar, pero es así, ¿verdad? Porque cuando la gloria del Señor, la presencia viene a tu vida, no solamente te da la salvación, sino que comienza a corregir muchas áreas de tu vida y también trae sanidad a tu cuerpo. ¿O no? Claro que sí. Bueno, entonces, algunos relatos de los hechos asombrosos que se ven acá, ¿verdad? En estos primeros capítulos de Hechos, llegamos al capítulo 3 con la curación de un cojo de nacimiento. Esto tan hermoso que vivían los primeros cristianos, que lo vivían además con mucha naturalidad, con mucho asombro, había mucha adoración en sus corazones, había devoción a Dios, ¿verdad? Y de esta forma también Dios afirmaba la fe de aquellos en el Señor. Esto sucedía de manera natural, de manera espontánea, ¿verdad? No era como un título, ¿verdad? Mañana estaremos haciendo milagros, ¿no? Era algo que se daba y el Espíritu Santo guiaba a esos hombres. Sin embargo, los prodigios y los milagros siempre han sido un punto de atracción para muchas personas que solo quieren un milagro y no al hacedor de milagros, ¿verdad? Como Señor y Salvador. Quieren el milagro, ¿verdad? Tú no puedes pretender. Yo me imagino que tú te casaste con tu esposa o con tu esposo por todo lo que él es, ¿no? No solamente por su físico, no solamente por su dinero, ¿verdad? Mi esposa me dice, tú estás claro que yo te amo, ¿verdad? No hay duda, ¿verdad? Soy feo y soy pobre, ¿verdad? Sin duda, ¿verdad? Así que ya no dudes más, hermano. Tu esposa te ama. Entonces, esto del milagro, ¿verdad? Puede ser algo peligroso, porque hay mucha gente que solamente busca al Señor por el milagro. Entonces decía yo este ejemplo de tu esposa y tu esposo, porque tú lo amas así como es, ¿verdad? Tal como es, ¿verdad? Una semana antes de casarnos con mi esposa tuvimos un encontrón, ¿verdad? Y yo, bueno, decidí amarla, tal vez era una señal, ¿verdad? Pero yo decidí amarla con todo mi corazón. Porque el amor es una decisión, ¿verdad? Y puedes estar enojadísimo, ¿verdad? Enojadísima por lo que te dijo, te hizo o no sé qué, pero he decidido amarla, amarlo, ¿verdad? En el caso de las hermanas. Bueno, cuando tú amas al Señor, tú no puedes solamente amarlo por el milagro que Él te quiere o te puede hacer, ¿verdad? Recuerda que todo eso es solamente una
añadidura, ¿verdad? Entonces, los milagros, los prodigios siempre han sido un punto de atracción para ciertas personas que solamente buscan el milagro, ¿verdad? Con mucha dificultad tendrás que predicar el evangelio a personas que viven una vida normal, ¿sí? Normal, sin mayores problemas. Es difícil, ¿no? Vas a predicarle a alguien que tiene como su vida relativamente resuelta. Yo me recuerdo en una oportunidad de haber visto en una iglesia católica, cuando yo era niño, gente pobre que iba a pedir a la iglesia católica unas cajitas de mercadería, ¿verdad? Y hacían unas trampas, yo lo veía porque yo estaba ahí, ¿verdad? Y se escondían así como en la fila y pasaban 2 veces o traían a más gente, ¿verdad? Y ponían cara así de pobre, ¿verdad? Pero era solamente para... Y en su casa ya tenían cosas, ¿verdad? Fíjense que hoy día la gente pobre en Chile es la que más recibe, ¿o no? Sí, no que estemos en contra ni nada, pero hay beneficios, ¿verdad? Que no todos, si tú tienes un trabajo, ¿verdad? Te vas a quedar fuera de muchas cosas, ¿verdad? Pero hay mucha gente que es aprovechada, ¿verdad? En este sentido. Y nosotros debemos ser sabios, prudentes y temerosos delante del Señor. En este sentido, ¿verdad? Lo que nos corresponde, ¿verdad? Pero no andes poniendo cara de que tengo hambre, ¿verdad? Había un meme por ahí que decía, el pueblo tiene hambre. Salía una chica ahí gordita, ¿verdad? Porque claro, la gente muchas veces dice eso, ¿verdad? Pero no es lo que hay en el corazón. Entonces, este tipo de ofrecimientos en las iglesias va a traer a la chusma. Y yo no quiero presentar delante del Señor chusma. Ay, pastor, qué clasista. No estoy hablando de la condición social, hermanos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que hay en el corazón, ¿verdad? Yo no quiero que alguien venga a aprovecharse de mi Señor. No quiero. Como pastor, como hijo del Señor, yo no quiero. Tengo que sacar a esa gente, ¿verdad? No puedo permitir que esa gente trate de pisotear al Señor. Los tengo que exhortar, ¿verdad? No se trata de sacar echándolos, sino que de exhortarlos con la palabra y decirle realmente frente a quién se están presentando. Por eso usted tenga mucho cuidado en cómo anda ofreciendo al Señor por ahí, ¿verdad? Que el Señor no es el gatito que hace así, ¿verdad? Es el de la fortuna, ¿verdad? Te tengo a mi Jesucito, mira, aquí está, ¿verdad? Ahí está Jesús, ¿verdad? Pídame lo que quieras. Sanidad, sanidad. No, hermano, ¿verdad? Ponga al Señor en el lugar que le corresponde. ¿Sí o no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Los que trabajamos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo mi trabajo y yo pocas veces copio al gerente de mi empresa en los correos, en los problemas, en las situaciones, trato de resolverlo, ¿verdad? Y cuando ya es mucho, ¿verdad? Yo le mando un correo, ¿verdad? Y el jefe habla, ¿verdad? Evito eso, ¿verdad? Lo soluciono. Sé que su tiempo vale mucho, ¿verdad? No lo puedo hacer yo perder tiempo ni exponerlo a él como gerente de la empresa a situaciones que yo debo resolver. Porque yo entiendo mi lugar y sé también la condición de él, ¿verdad? No lo digo para que me dé un bono, sino que lo digo para que entienda usted que nosotros tampoco podemos llevar a nuestro Señor, el creador de todo, a ciertas condiciones que no le corresponden. Ni presentemos mal a la gente, ¿verdad? No, hermano. Usted tiene que entender eso, ¿verdad? Si quieres predicarle a alguien, llévalo al arrepentimiento de sus pecados por medio de la palabra. Pero no a pisotear el nombre de Jesús. No, hermanos, no podemos permitir eso. Suena duro, suena raro, suena extraño. Pero ya dejémonos de andar vendiendo al Jesús parchecurita que te sirve para todo, ¿verdad? No. Y esto es algo que esta iglesia lo entendía. Había temor de las personas que miraban esta iglesia, tenían temor del Dios de los judíos ahora, ¿verdad? Hasta el día de hoy, ¿verdad? Una de las razones por la cual Egipto no ataca a Israel
¿Saben cuál es? Porque ellos saben lo que significa enfrentarse con el pueblo de Dios, porque ellos tienen un Dios que parece que es más fuerte que los dioses que ellos tienen. ¿Sabía usted eso, no? Bueno, lea ahí un poquito más, ¿verdad? Pero así es. Entonces Jesús no miró con buenos ojos esas multitudes oportunistas que solamente lo buscaban para saciarse, ¿verdad?, de milagros y favores. Y por otra parte tenemos a los falsos profetas, ¿verdad?, que decíamos, evangelistas, etcétera, ¿verdad?, que van por el mundo predicando este falso evangelio, ¿verdad? Recuerda que no todos los milagros tampoco provienen de Dios. ¿Sí? También hay milagros que vienen de Satanás, ¿verdad? ¿Sabías eso, no? Satanás tiene la capacidad también de hacer milagros. Tiene poder Satanás. Ay, pastor, no diga eso en la iglesia. Bueno, no pasa nada, hermano, ¿verdad? Diga diablo. No pasa nada. Cuando tú tienes miedo de eso es porque no has entendido lo que hay en ti, ¿verdad? El poder y la autoridad. Claro que sí, ¿verdad? Hechos capítulo 3:1, sigamos leyendo, dice lo que estábamos leyendo, vamos a estar ahí en estos pasajes. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, esa era la hora novena, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo, y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan eran dos hombres que se mantenían unidos incluso antes del llamamiento al ministerio. Cuando ellos eran pescadores ya estaban, ¿verdad?, relacionados. Ahí usted puede leerlo después en Lucas 5:10, ¿verdad? Pero no lo vamos a leer ahora. Y se relata que estos eran algo así como socios, ¿verdad?, en un negocio relacionado a la pesca. O sea, ya se conocían, ¿verdad? Eran muy destacados en su cercanía al Señor, estos hombres, ¿verdad? Vemos muchos relatos en donde vemos nosotros con claridad que se destacaban versus los otros discípulos, los otros apóstoles, en cuanto al estar cerca del Señor. Fueron los primeros discípulos que visitaron la tumba del Señor cuando Él resucita. Y en Juan 22 habla acerca de esto, ¿verdad? Llegaron de los primeros, ¿verdad? No era para menos. Los vamos entonces a ver también en el relato del libro de los Hechos, los vamos a ver constantemente que van viajando juntos, ¿verdad?, sirviendo al Señor. ¿Quiénes? ¿De quién estamos hablando? De Pedro y Juan. Ahora, en el idioma original, cuando habla acerca este verbo subían, que dice que subían juntos al templo, entendemos que el templo estaba en una zona alta, ¿verdad? De hecho, se habla del monte del templo. Entonces, cuando ellos subían, ¿verdad?, nos habla de una acción que hacían constantemente. Este verbo subían no es solamente subir, no es elevarse, sino que es una acción constante. Subían, ¿verdad? Cada semana iban y subían, ¿verdad? O cada día iban y subían al templo, ¿verdad? No era algo ocasional. Recordemos que los discípulos del Señor estaban compuestos por hombres que eran, ¿de qué religión? Judíos, ¿verdad? Que practicaban con devoción la religión judía. Entonces, a pesar de todo lo vivido y a pesar de que había un rechazo de los judíos hacia el Señor, los primeros cristianos no tenían en su mente, en ningún caso se les pasaba por la mente, formar una nueva religión, abandonar el judaísmo, ¿verdad?, ni mucho menos denostarlo. No estaba eso en la mente de ellos, a pesar de que los mismos judíos habían inculpado a Jesús de algo injusto, ¿no? Y terminan finalmente cediéndole a los romanos para que lo torturen y le den muerte. Pero en ningún caso en estos cristianos que eran judíos estaba en su mente el separarse o rechazar a la religión judía, llamándolo religión en el buen sentido, ¿verdad? Los discípulos eran parte de una comunidad judía en Jerusalén y participaban comprometidamente cada semana, cada día con su comunidad, con su sinagoga, con sus hermanos judíos. Muchos de ellos aún no conocían del Señor, pero participaban. Recuerden que los 3.000 venían de otras regiones, lo más probable. Pero ellos participaban, ¿verdad?
Entonces, en este relato, Pedro y Juan iban juntos camino al templo para participar de ¿qué cosa? ¿Iban a un concierto cristiano? ¿A qué es lo que iban? A un bingo cristiano. Aquí iban estos discípulos a la oración, ¿verdad? A la hora de la oración, ¿verdad? A la hora novena se hacía esto. ¿Qué hora es esto? Las 3 de la tarde. La hora novena es importante en los relatos bíblicos porque hay varios hechos que suceden en esa hora. Investíguelo. Entonces, a las 3 de la tarde, ellos iban al templo a orar. ¿Quién de nosotros estaría dispuestos a apartar cada día un horario como este, ¿verdad? Para venir de donde usted esté. Porque no había muchos templos por todas partes, ¿verdad? El templo estaba ahí. Pero, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a venir en este horario, a la hora novena, a las 3 de la tarde, al templo para la oración congregacional? En el corazón sí, Señor, pero es que mi trabajo, la distancia, el colegio y un sinfín de cosas que son completamente comprensibles, ¿verdad? Pero fíjate que ellos, como fuera, teniendo menos comodidades que nosotros mismos, ¿verdad? Sin auto, sin nada de eso, iban cada día al templo y oraban. Y usted dice, bueno, pero eran otros tiempos. Pero ¿sabes qué? Los musulmanes hoy día, donde sea que estén, ellos andan con sus alfombritas, ¿verdad? Y a la hora de la oración, donde sea que estén, en su trabajo, en donde sea, ellos se apartan, ponen su alfombrita, se ponen mirando hacia la Meca, que es su templo, y oran, de rodillas, ¿ah? Y algunos, los que están cerca del templo, en el templo. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a venir todos a las 3 de la tarde? No. Está hablando de que tú debes, ¿verdad?, buscar un tiempo para el Señor. Si los musulmanes que tienen una falsa enseñanza, una falsa fe en sus corazones son capaces de hacerlo, convencidos completamente, ¿cuánto más nosotros, verdad? Insisto, no te estoy diciendo que vengas a la iglesia, yo no te quiero acá a las 3 de la tarde, por favor, pero yo quiero que comiences a darle el lugar que le corresponde a Dios, ¿verdad? Todo lo demás no importa, ¿verdad? Cuando tu jefe te dice, quiero hablar contigo, vente para acá, ¿verdad? Usted deja todo. Si está comiendo, deja el plato ahí, se limpia como puede, ¿verdad? Y sale, ¿verdad? Y partió el hermano o la hermana. Así es, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto más para el Señor, ¿verdad? ¿Por qué nos costará tanto comprender esto? ¿Sabe por qué? Yo le voy a dar la respuesta. Porque no queremos. Solamente por eso, ¿verdad? Porque no queremos. Hay un dicho muy sabio por ahí que dice, querer es poder. Cuando tú quieres servir a Dios, cuando tú le quieres dar el lugar al Señor, tú te la vas a arreglar para poder estar con el Señor el tiempo que sea necesario. Insisto, no te estoy diciendo que vengas a la iglesia, estoy hablando de tu tiempo con el Señor, ¿verdad? Ayer hablábamos lo difícil que nos es en el grupo de hombres, ¿verdad? El apartar un tiempo para orar al Señor. Nos cuesta. Porque si lo hacemos de noche, llegamos apenas con la fuerza y nos quedamos dormidos, ¿verdad? Y en el día muchos compromisos, muchas cosas, muchos afanes. Y llegábamos a la conclusión, bueno, nos levantaremos entonces 20 minutos antes, ¿verdad? O sea, si tú te levantas, ¿a qué horas te levantas? ¿A las 11? No, si te levantas, por ejemplo, a las 7 de la mañana, ¿verdad? Y tú dices, mira, yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana y en el día no alcanzo a tener un tiempo. Levántate a las 6:40, ¿verdad? Y vas a tener 20 minutos que vas a restar a tu tiempo de descanso para poder orar y darle las primeras fuerzas al Señor. Siempre es más recomendable eso que hacerlo en la noche, ¿verdad? Ya cuando estás así como con el ojo medio para todas partes, ¿verdad? Que no das más del sueño. No, ¿verdad? Hazlo así, ¿o no?
Mira, ahí el Señor le habló, ¿verdad? Señor, quiero orar y no sé cómo hacerlo. Levantaos 20 minutitos antes, ¿verdad? No va a interferir en ni una actividad, porque usted esos 20 minutos los está durmiendo. No va a estar ni más cansado ni menos cansado. Créame, le va a ayudar. ¿Amén? Ahí le pone usted a la hora que sea, pues después usted se levanta para que termine después levantándose 2 horas antes, ¿verdad? De oración ahí. Va a ver usted. Y va a ver usted cómo le va a ir en ese día. Que es el tema, ¿verdad? Hay cosas que nos convienen tanto, ¿verdad? Y no las queremos hacer porque no lo experimentamos. Pero decida usted hacer esto. Estos hombres decidieron ir y subir al templo, a orar, a buscar a Dios. Era una decisión que tenía, era un compromiso, y dice que este verbo era constante, el subir al templo, ¿verdad? Entonces, debemos servir a Dios, y para servir a Dios hay una demanda de sacrificio, ¿o no? ¿Cómo terminamos ayer, hermanos? Ahí los que estuvieron con nosotros esta tarde, muertos, ¿verdad? Hoy día en la mañana, levantarnos, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Un cansancio que de verdad ni el trabajo más excesivo nos produce, ¿verdad? Pero con gozo y alegría, porque es para el Señor, ¿verdad? Que si te duele la espalda, sea porque estuviste ahí postrado en la presencia del Señor. Pero nos hemos vuelto tan cómodos. Esto de la pandemia llevó a poner tan cómoda la iglesia que terminamos siendo casa de comodidad más que de oración, ¿verdad? Casa de oración, casa de comodidad. Porque finalmente todo lo queremos hacer de manera práctica, ¿verdad? Y no queremos hacer ningún esfuerzo para servir al Señor. Ni uno, ¿verdad? Ay, es que yo trabajo mucho, entonces el domingo yo quiero descansar, ¿verdad? Está bien, es justificable. Pero no sé si tú quieres decirle eso al Señor, ¿verdad? Yo no me atrevería, personalmente, ¿eh? Se lo digo así. Pero bueno, son temas distintos, ¿verdad? Ahí tome usted lo que le corresponde. Entonces, ellos perseveraban al Señor con integridad delante de Él. El gran milagro del cual Pedro y Juan fueron testigos sucede en un acto de devoción, ¿verdad? Cuando iban al templo a adorar. Ahí sucede ese acto. Iban con un corazón dispuesto a adorar, y en ese contexto sucede el milagro. ¿Cuál milagro? Que el cojo de nacimiento, el paralítico, anduvo. Entonces es aquí donde se encuentran a este hombre conocido por toda la sociedad por ser cojo de nacimiento. Era un caso sin esperanza, el cojo, ¿verdad? Nadie podía hacer nada por este hombre, y en cierta forma se justificaba delante de la sociedad que pidiera, porque era como lo que le tocaba, ¿verdad? Era como normado eso. Probablemente esta era la razón por la cual este hombre había decidido dedicarse a pedir limosna, porque era lisiado, ¿verdad? Estaba desahuciado por la poca medicina que había aquí en el tiempo y también por la misma sociedad. Tal vez usted dice, pero si era cojo nomás. O tal vez alguien que está en una silla de ruedas diga, bueno, pero si igual se puede salir adelante. Yo igual trabajo, ¿verdad? Yo igual me esfuerzo en mi sillita, ¿verdad? Pero es muy distinto hoy a ese tiempo. No existían los call centers, ¿verdad? Porque hoy día una persona minusválida puede hacer otro tipo de trabajo, a lo mejor en un computador, sin ningún problema, ¿verdad? Pero en aquel tiempo el trabajo todo era duro, difícil, ¿verdad? Entonces, hay que ponerse en el lugar, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo ser cojo paralítico hoy que en los tiempos de los discípulos, ¿verdad? Hoy día hasta campañas para reunir fondos y dinero se hacen para esta condición que es muy lamentable por lo demás, ¿eh?
Entonces, el lugar donde se ubicaba este hombre cojo de nacimiento para pedir la limosna, ¿dónde era? Era en la puerta del templo, ¿verdad? Que se llamaba la Hermosa. Este era un lugar perfecto para pedir, ¿eh? Perfecto. Habían 3 lugares en que los mendigos podían escoger dónde pedir limosna, ¿verdad? Uno de ellos era, por ejemplo, a las afueras de las casas de los ricos, ¿sí? Se paraban a mirar ahí cómo caían incluso las migajas, ¿verdad? De lo que comían los ricos, y ahí estaban, ¿verdad? Esperando, ¿verdad? Que el rico saliera y que se les diera algo, ¿verdad? Entonces, el contraste de salir de tu mansión y encontrarte con un pordiosero, un mendigo, una persona en esa condición, era chocante, ¿verdad? Para el rico. Entonces, era un punto estratégico, ¿verdad? Ir a ese lugar a pedir limosna. El otro lugar era algunas calles, avenidas o caminos principales, ¿verdad? Ahí en Marcos 10:46 lo habla, ¿verdad? Pero eran lugares, puntos específicos donde se podía, una persona lisiada, una persona necesitada, enferma, como este tipo de cosas, podía lograr hacer una buena recaudación producto de la limosna. Entonces, la casa de los ricos, alguna avenida principal y también el lugar que se relata acá era el templo, ¿verdad? De estos 3 lugares, el templo era el mejor lugar para hacerlo, ¿verdad? Ahí iba bien, ¿verdad? Y si se encontraban 2 de estos, decían, oh, no tenéis que ir al templo, ¿verdad? Ahí sí que nos va bien en el templo, ¿verdad? Ya no te parís más fuera de la casa de los ricos, ¿verdad? Ni en esa calle principal. Ándate a la casa, ándate al templo. Ahí nos va bien, está bueno el templo. Ándate, ya listo, mañana voy a ir al templo. Lo hacían así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era bueno pedir en el templo, según este relato. Porque había mucha gente concentrada, primero que todo, en el templo. Ese era el punto número 1. Mucha gente. Había gente que iba a ese lugar también, ¿para qué? ¿Para qué creen ustedes que iban la mayoría de las personas? La mayoría eran religiosos. ¿A qué iban al templo? A impresionar a Dios con su piedad. Era el día de las buenas obras, ¿verdad? Entonces, iban al templo, ¿verdad? Dispuestos a eso. Entonces, obviamente, el que pedía miraba esto como una oportunidad, entonces ahí, ¿verdad? Y ponían ahí su cara de, ¿verdad? Disculpa, ahí viene un cliente, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Y lo hacían. Y el otro veía, esperaba que estuvieran todos mirando, sacaba su trompeta, tocaban trompeta, ¿verdad? Significa que no era literal, ¿eh? Pero la Biblia le llama a tocar trompeta a que mostraban que voy a ayudar acá, ¿verdad? Por favor, ¿cómo se dice? Cuando te ponen tu nombre en la red social, se me olvidó el nombre. Etiquéteme, ¿verdad? Póngame una etiqueta aquí, ¿verdad? Aquí estoy con el hombre necesitado dando mi dinero, ¿verdad? ¿Verdad? A la foto. A la foto. Y listo. Y quedaba, ¿verdad? Y de esa forma estos hombres religiosos trataban de impresionar a Dios con su buen corazón. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, para el menesteroso, para el enfermo, era un buen punto de recaudación. Entonces, el dar limosna era la forma más fácil para algunos de demostrar su devoción a Dios. Y hoy día sigue siendo así. Para muchas personas, lamentablemente, es más fácil dar una ofrenda a Dios que vivir una vida consecuente a Dios. Y en cierta forma se confunden pensando que de esa manera van a conseguir el favor de Dios, ¿verdad? Si usted dice, entonces no di nada, usted no ha entendido nada entonces tampoco, ¿verdad? Entienda lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces todo esto eran tradiciones humanas propias del corazón religioso, ¿verdad? Tratar de impresionar a Dios con buenos actos, ¿verdad? Por eso la gente se emociona tanto. Características, no digo que en general, pero características de personas que practican el animalismo. ¿Sabes lo que es ser animalista? Amar al perrito, cuidarlo. Está bien eso, no está mal, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal. Pero es muy característico en personas malas. No digo que en todas. No digo que en todas. Pero gente mala, así de que odia a su prójimo, ¿verdad?
Mi perrito, ¿verdad? Guau, guau. ¿Saben por qué? Para calmar la conciencia. Insisto, no estoy en contra de eso, ¿verdad? Lo que sí estoy en contra es que a los animales se le dé un lugar por sobre los seres humanos, ¿verdad? O sea, si tienes que alimentar a tu hijo y a tu perro y tienes para uno solo, ¿a quién alimentas? A tu perro, no, a tu hijo, ¿verdad? Claro, pues hermano, ¿no? El perro saldrá y encontrará algo por ahí, ¿verdad? O le comparte usted, dele de lo suyo por último, ¿verdad? Pero la religiosidad también intenta, ¿verdad? Curar, disimular su corazón orgulloso a través de actos caritativos. Y eso es lamentable, ¿verdad? Porque Dios está viendo ahí. Por eso el Señor dijo con tanta sabiduría, si traes tu ofrenda delante del Señor y tienes algo contra tu hermano, espérate tantito, soluciona tu problema y después te vienes, ¿verdad? Porque Dios no quiere esas cosas. ¿O no? ¿Está de acuerdo conmigo, no? Así que vaya solucionando sus problemas. Entonces el cojo estaba de manera perfecta y estratégicamente bien ubicado en ese lugar para recibir la ayuda monetaria de los miles de visitantes que buscaban impresionar a Dios con su caridad, ¿verdad? Ahora, ¿qué esperaba el cojo? ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? ¿Un milagro? No, el cojo no estaba pensando en eso, ¿verdad? Dinero, ¿verdad? ¿Alguna vez usted le ha dado a una persona que... Una vez vino una persona acá, ¿verdad? Bueno, siempre vienen, pero vino un caballero, ¿verdad? Y ponía su cara así. Ya le habíamos ayudado, me había conmovido, ¿verdad? Y yo que quería solapar algunos pecados, le ayudé, ¿verdad? Me convenció. Pero después volvió a venir. Y venía así como medio pasadito, ¿verdad? Y resulta que yo voy y le digo, tome. Y le doy unos alimentos, ¿verdad? En vez de darle dinero, le doy mercadería. Saqué mi trompeta. Atención vecinos, ¿verdad? El pastor va a colaborar con él. Y le di, no sé, por ejemplo, un litro de aceite. ¿Verdad? Y me miró con cara de... Me dijo, pero yo le pedí plata. Le dije, no, pues quiero que para que cocine, ¿verdad? Va a su casa, no sé qué. No, no, yo quiero plata. Y se enojó. Y más encima se llevó el aceite igual, porque está caro el aceite. Pero él lo que quería era plata. ¿Quieres que ore por ti? No, ni pensarlo, ¿verdad? ¿Pero me va a dar plata? Ya, ore por mí, ¿verdad? Para que me urja. Me pongo ahí para que me urja. No, ¿verdad? Este hombre lo que él esperaba de toda esa multitud religiosa era que le dieran dinero. Él ya había aceptado su condición y lo que él esperaba era dinero. Era lo único que podía, porque necesitaba vivir. Recuerden que no es que era aprovechado, era lo que le tocaba vivir, ¿verdad? Entonces, en Hechos 3:4 dice Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Interesante esto porque el mendigo, cuando pide, ¿cómo pide? Así, ¿verdad? Una monedita, ¿verdad? Una ayudita, así abajo, ¿verdad? Yo no me estoy burlando, por si acaso, no piensen eso, ¿ah? Pero baja su mirada, así, ¿verdad? Una monedita, ¿verdad? Y como que lo mira porque tiene que tomar esa actitud, ¿verdad? Mira, por eso dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque pobre, la traducción ahí es mendigo, ¿verdad? Entonces, dichoso, feliz aquel que delante de Dios se presenta cada día entendiendo que todo proviene de Dios, ¿verdad? Pobre de espíritu, no está hablando que usted tenga poquito espíritu, está hablando de una característica del corazón. Bueno, estos hombres, estos mendigos, bueno, acá era un enfermo en este caso, estaba ahí, ¿verdad? Una moneda, ¿verdad? Una ayuda. Y lo que dice acá que Pedro y Juan les llamó la atención.
El Espíritu de Dios los guió para poner atención en ellos, atentos a lo que el Espíritu Santo te va diciendo también en tu vida diaria. Dice que fijaron los ojos en él, ¿verdad? Bueno, aquí, para que no te sientas mal. Fijaron los ojos en el cojo y le dijeron, míranos, ¿verdad? Porque la actitud era probablemente así, no lo estaba mirando. Si no le hubiese dicho, no hubiese sido necesario decir míranos, ¿verdad? Entonces, él les estuvo atento. Ay, mira, cuando le dijeron míranos, seguramente dijo el cojo, aquí viene una buena ayuda, ¿verdad? Gracias, y se paró, no, algunos son así, ¿no? Que es mentira que era cojo, ¿verdad? Pero este dijo, le llamó la atención, ¿verdad? Estaba expectante. Dice que entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Se entiende que era algo material. Más Pedro dice más, ¿verdad? Esta palabra más es porque es como, trata de decir que no era lo que él esperaba, ¿verdad? Esperaba algo de recibir, el cojo esperaba recibir algo de ellos, más Pedro, ¿verdad? Le dice algo distinto, que está acá, dice, no tengo plata ni oro, la cara del cojo, ¿verdad? ¿Ya? Más, pero lo que tengo te doy. Le dice el cojo, ¿verdad? No entendía nada. ¿Dónde está la cámara, verdad? Me están haciendo una broma, ¿verdad? Quieren viralizar este video, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y le dice, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Seguramente cuando le nombraron a Jesucristo de Nazaret, este hombre tiene que haber dicho, ay, no, por favor, ¿verdad? No me mencionen a ese maldito, ¿verdad? Que murió en la cruz. Porque el que moría en la cruz era un maldito. Mala fama, ¿verdad? Mala suerte. Todos los que le seguían pareciera que les iba mal. Entonces pasaron cosas en la mente de este hombre, ¿verdad? Estamos haciendo un análisis tal vez de sus emociones, ¿verdad? Quiero dinero, me están diciendo que no tienen plata ni oro y ahora encima me nombran a Jesús de Nazaret. Y lo que dice ahora ya es demasiado asombroso para este hombre que probablemente no creyó y le dicen, levántate y anda. ¿Qué parte, seguramente diría el cojo, de que soy cojo no están entendiendo, ¿verdad? Eso tiene que haber pasado rápidamente en su mente. Y tomándole la mano, por la mano derecha, o sea, yo creo que esto fue rápido, ¿verdad? Es como, párate, ¿verdad? Y el cojo se paró y dice que al momento, cuando se aplica la fe de los discípulos, porque el cojo probablemente no tenía ninguna fe, se le afirmaron los pies. O sea, se le afirmaron, esto habla de la condición muscular, los huesos. Porque una persona que está inválida, ¿qué es lo que no tiene? Musculatura. Hay una pérdida de la masa muscular tremenda. Y de hecho, a los lisiados, ¿verdad? Discapacitados, no sé cómo se dice, discúlpenme. A las personas que no pueden caminar, a pesar de eso, tienen que hacer ejercicios, ¿verdad? Como medios imaginarios en su mente porque no sienten nada, pero de esa forma no determinan de dañar tanto lo que ya está dañado. Entonces le toman y dice que sus pies y sus tobillos se afirmaron, cobraron fuerzas, ¿verdad? Y el versículo 8 dice que saltando, que es ahí nomás, ¿verdad? O sea, hay cosas que acá pasaron muy rápidas, ¿verdad? Y saltando, ¿quién? El cojo. Recuerde que cojo acá es una persona que no podía caminar. Entonces, algunas características de este milagro, ¿verdad? Fue algo que no estaba planificado, ¿verdad? Fue algo inesperado. Los apóstoles no andaban buscando ni convocando gente para sanar, ¿verdad? Mañana estaremos pasando por la puerta del Templo de la Hermosa y estaremos haciendo milagros. Venga por su milagro, ¿verdad? Los apóstoles, ¿verdad? Juan y Pedro en su gira milagrosa. No, ¿verdad? Era algo espontáneo, ¿verdad? No era algo planificado. No llevaban dinero tampoco, ¿verdad? Probablemente no tenían. Ellos iban preocupados de ir a adorar a Dios. Eso es lo que iban, ¿verdad?
Por lo tanto, no estaba en su corazón ir a impresionar a la sociedad ni a Dios con sus actos de caridad. Mire, los religiosos se echaban un billetito a ver si alguien se les cruzaba para tratar de, ¿verdad? Y seleccionaban probablemente al que iban a ayudar, no por la condición y la necesidad, sino que lo hacían tal vez para buscar a donde hubiera más gente, ¿verdad? Y a ese ayudamos, al que más para que me vean más. Y esto no era planificado porque el mendigo esperaba dinero. Ahora, todo esto se hizo en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Yo les decía ya de la fama que tenía el Señor de la muerte, ¿verdad? Entonces, hacer un milagro en el nombre de Jesús, hacer un milagro en el nombre de alguien que era prácticamente una locura, era un gran desafío, ¿o no? Piensa usted en el personaje más descalificado hoy día, la celebridad, no sé, que tenga peor fama. Y que usted vaya a hacer algo en nombre de esa persona. Le va a ir mal, ¿verdad? ¿Se recuerdan los humoristas que salen en la televisión? Que ya ni nombran a ciertos personajes políticos para que no les vaya bien, no les vaya mal en sus rutinas, ¿verdad? ¿Lo ha visto, no? ¿Usted entiende? Bueno, decir en el nombre de Jesús era un desafío, ¿verdad? Había que estar medio loco para hacer eso ante la sociedad. Los apóstoles hicieron lo que el Señor habría hecho si Él era quien pasaba por ese lugar, ¿o no? Dice que Jesús pasaba por los lugares y sanaba a los enfermos. Lo que ellos hicieron era lo que Jesús habría hecho. ¿Qué estás haciendo tú con las personas que el Señor pone en tu camino? ¿Estás haciendo lo que Jesús haría con esas personas? ¿O te estás haciendo el loco o la loca? Mirarlo para arriba. ¡Ay, qué bonita la planta! ¿Será la planta de verdad? ¿Será de mentira, verdad? Hoy las moscas que hay, andan moscas y tienen, hoy ¿cuántas las tienen, verdad? Y el Señor hablando a tu corazón, ¿verdad? Y te hace ser loco. Entonces, ellos lo que hicieron es lo que el Señor habría hecho, ¿verdad? Pedro había sido testigo de muchos milagros hechos por el mismo Jesús y concluyó esto. Él dice en su corazón probablemente, esto es lo que el maestro haría con este hombre, ¿verdad? Y le dice seguramente se miraron ahí con Pedro y Juan y le dice, oye, nosotros somos embajadores, somos los representantes del Señor Jesús ahora. Hermano, tú y yo somos embajadores de Cristo, somos representantes, ¿verdad? Somos su iglesia. Tú representas al Señor a donde quiera que vayas. Sabes que todos los seres humanos en esta tierra necesitan conocer al Señor y tú tienes la fórmula para que esas personas no vayan al infierno. Tú tienes la fórmula. Tú tienes la fórmula para que esas personas que viven una vida de desgracia puedan comenzar a tener un sentido en su vida. Tú tienes la fórmula. Si has conocido el verdadero evangelio, tú tienes esa palabra de vida que es capaz de transformar el corazón del más duro. Hoy seguimos orando por los enfermos en el nombre de Jesús, con su autoridad, con su poder, con su misericordia, por medio de su amor y para su alabanza. Seguimos haciendo. Por medio de este milagro, el Señor estaba probando la fe de sus discípulos, ¿o no? Si te pone el Señor a alguien por quien tienes que orar, Dios está probando también tu fe, ¿o no? Claro que sí. Y dudamos muchas veces, ¿no? Ay, lo digo o no lo digo, lo hago o no lo hago, me acerco o no me acerco, le hablo o no le hablo. No, mejor no, ¿verdad? Mañana, Señor, confírmame, Señor. ¿Quieres que predique tu palabra, Señor? Dame una señal. No he leído la Biblia. Ir por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. Haga los discípulos, ¿verdad? Bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay cosas que no necesitan señales, ¿verdad? Pero tener una vida en comunión te hace vivir en comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vas a ir por la vida
en tu día a día, en tus labores generales, domésticas, laborales, estudiantiles, pero conectado con tu sono. ¿Sabes lo que es el sono, no? Eso que usan los de la tele, ¿verdad? Conectado con la voz del Espíritu Santo a tu vida. Acércate a esa mujer que está en ese lugar y háblale del Señor. Vas a ir a tal lugar, a tal calle, a tal punto, a tal dirección, a tal número de casa, vas a golpear la puerta, vas a llamar y vas a entregar esta palabra en mi nombre. Ay, pastor, esas cosas. Eso es lo que sucedía en la iglesia de los Hechos, ¿o no? Claro. ¿Se recuerda la conversión de Pablo? Párate, bueno, ya pasó todo el show, párate ya, déjate de hacer el show y ándate a tal lugar y va a haber un hombre que te va a decir lo que tienes que hacer y listo. Y cuando llegó, mira, el Señor me dijo, ¿verdad? ¡Wow! ¿En serio? Pero es así, ¿o no? Así es. A veces con mi esposa nos asombramos porque estamos preparando algún tema, alguna enseñanza y el Señor nos da los mismos pasajes y nos reímos, ¿verdad? Cuando estamos ahí preparando, ¿verdad? Porque es como que va todo unido por el Señor, ¿verdad? Entonces, por medio de este milagro el Señor estaba probando la fe de sus discípulos, ¿verdad? No es lo mismo ver al Señor hacer un milagro que ir y pararse enfrente del que tiene el problema y declarar su sanidad en el momento. No es lo mismo, ¿verdad? Y Pedro ordenó al hombre que anduviese. No le dijo, Señor, que se haga tu voluntad en él y conforme a tu fe Dios te va a responder. No, no, no. Él le dijo, párate, ¿verdad? Que te pares, ¿verdad? Le dice, lo toma y lo levanta. Wow, ¿verdad? Wow. Una cosa es que oremos por los enfermos y decir que el Señor te sane y confía, ¿verdad?, en su plan perfecto, que decirse sano ahora en el nombre de Jesús. Ojo que para esto debes entonces estar escuchando la voz del Señor. O si no vas a ir de chascarro en chascarro. No siempre Dios quiere sanar a los enfermos. Hay gente que muere. Hay gente que no se le soluciona el problema y es porque Dios tiene propósitos, ¿verdad? Un hombre millonario que conoció al Señor, que creo que es de México, si no me equivoco, de la iglesia allá en México, perdió todo lo que tenía, todos sus dineros, ¿verdad? Pasó de ser un hombre importante en la ciudad a ser un hombre ya ni con lo justo, ¿verdad? Pero él dice, estoy tan agradecido del Señor porque esto permitió que yo le conociera y me permite hoy día vivir aferrado al Señor, porque el corazón de él probablemente era materialista y lo material lo terminaba alejando del Señor, ¿verdad? ¿Se entiende, no? No puedes dejar de venir delante del Señor por limpiar tu auto, ¿o no? ¿O sí? ¿Y por qué no vino? No, es que limpié mi camioneta, limpié mi autito, no sé, pinté la casa, no sé, mira lo que sea. Pero no podemos hacer eso porque necesitamos entender de quién estamos delante, ¿verdad? Esto es importante que lo podamos hacer. Ya luego en la tarde con la fresquita limpias tu auto y todo lo demás, ¿verdad? Pero sirve al Señor. No siempre Dios va a hacer el milagro, pero debes estar atento a lo que Dios te quiere decir, ¿verdad? Otra característica es que este milagro fue hecho en el momento, ¿verdad? El mendigo se confundió con eso de que no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Sin embargo, en el momento comprendió de qué se trataba. ¿Cómo lo comprendió? ¿Cómo lo comprendió? ¿Cómo lo entendió? ¿Qué le pasó al cojo? Y ahí lo comprendió, ¿no? Mientras se paraba dijo, esto está mejor que lo que me iban a dar las moneditas, ¿verdad? Y dice que saltó. ¿De qué saltó? De alegría, pues hermano, ¿o no? ¿Usted no saltaría con un milagro del Señor? ¿Sí? Claro, pues hermano, imagínese. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Acá se manifestó un verdadero don de sanidad, instantáneo, ¿verdad? Completo y genuino.
fue curado completamente de su enfermedad, dice, y saltando, significa que se curó, ¿no? Pues no lo podía hacer. Y saltando se puso en pie y anduvo, resultado inmediato. Y entró con ellos en el templo andando y saltando. Oye, ya, córtala, va mostrando el templo. Pero es que primera vez que salto, ¿verdad? Es primera vez que puedo hacer esto. No, ustedes no me entienden, ¿verdad? Y así entró, como un niño. ¿Usted no haría lo mismo? Claro, pues hermano. No fue necesario incentivarlo a que manifestara ni creyese en su milagro, ¿verdad? Simplemente fue sano. Hay gente incrédula que recibe sanidades del Señor. Y ahí está el corazón, ¿verdad? Algunos van a creer, otros no. Sus piernas fueron afirmadas y comenzó a saltar, ¿verdad? Evidencia de un milagro instantáneo. Cuando Dios te sana, lo hace completamente, ¿verdad? Nosotros no debemos acomodar los milagros a una situación, ¿verdad? No. Por eso es importante la comunión, por eso es importante seguir y escuchar la voz del Señor. El milagro relatado en este capítulo 3 de Hechos tuvo consecuencias que fueron mucho más allá del mismo milagro. ¿Cuál fue la consecuencia? El gozo que experimentó este ex cojo. Se llenó de gozo. Mira, yo no creo que este cojo vivía contento. ¿Te gustaría vivir así? ¿Y qué vas a hacer hoy día? No, tengo que tratar de arrastrarme como pueda, subir al templo y empezar a pedir y aguantar estos religiosos que me usan para ponerse los parches ante la herida, ¿verdad? El desprecio tal vez de alguno, el calor, ¿verdad? Yo no creo que ese hombre haya vivido feliz. Y lo peor era que ese hombre sabía que se iba a morir en esa condición, no había ninguna esperanza. Dice que este hombre experimentó el gozo en su vida. Ya no era cojo, ¿verdad? Se salió del grupo de WhatsApp de los cojos. Ya no era cojo. Ahora era un hombre común y corriente, ¿verdad? Podía hacer todo. Juan 15:11 dice, nos habla acerca del gozo. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere que tengas una vida de gozo. Ya no vivas tan así, ¿verdad? Acércate al Señor. Si tú consideras que tu vida es amargada, triste, ¿verdad? Es porque tienes que acercarte más al Señor. Mira, te hace falta pararte un poquito y mirar a tu alrededor y darte cuenta que estás en el hueco de la mano del Señor. Ahí está, ¿verdad? Ay, no sé qué voy a hacer. Y estás en el hueco de la mano del Señor. Es el mejor lugar, ¿no? ¿Sí? Seguro, ¿verdad? ¿Quién se atrevería? Es porque es como un desafío, ¿verdad? A ver, ¿quién se atreve, ¿verdad? A sacar a esta ovejita, ¿verdad? Del hueco de la mano del Señor. No era así. Era así un lugar preparado, ¿verdad? Para dar protección, estabilidad. No era así, no era así. ¿Verdad? Entonces, ¿eso no te causa alegría? Que cualquier cosa que te pueda pasar o venir a tu vida, Dios tiene el control de ti y que nada te puede separar del amor de Cristo, eso produce gozo, ¿verdad? Entonces estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Ahí más adelante en el capítulo 16:24 de Juan 16:24, dice, hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Tantas cosas, hermano, que estás viviendo porque simplemente no te has dado el tiempo de pedírselo a tu Señor. Y ahí estás, ¿verdad? Con tus propios problemas. Pídele al Señor, pero pídeselo de corazón, no una repetición nada más. Humíllate delante del Señor, preséntate delante de Él. Hay que estar en los zapatos de ese cojo para comprender el gozo que estaba experimentando este hombre, ¿verdad? Que nunca había experimentado el acto de caminar. Algo muy normal, ¿verdad? Y común para nosotros, este cojo lo estaba experimentando. Este hombre dice que alabó y glorificó al Señor, ¿verdad? A diferencia de la historia de los 10 leprosos, acá este ex cojo dio toda la alabanza a Dios. Mira, esto es importante. Dio toda la alabanza a Dios.
Se paró ahí, entró con ellos al templo y dijo, mira lo que Dios hizo conmigo. Testificó, ¿verdad? Debió ser la persona que más alabó a Dios en ese día de la oración, ¿verdad? Tiene que haber orado con una fuerza, una gana, ¿verdad? Y finalmente testificó a los demás del poder de Dios. Hechos 4:8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir la limosna del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Los gritos y saltos de gozo fueron el canal de testimonio que este hombre usó para hacerles saber a todos, porque él no sabía cómo hacerlo, pero lo hizo a la forma, ¿verdad? Tú ya tienes al Señor en tu vida, tienes que salir a testificar. Es que voy a terminar primero mi curso de hermenéutica, ¿verdad? Me voy a graduar. No, hermano, anda a predicar ya, ¿verdad? Este cojo lo hizo así, ¿verdad? Los que vieron a Jesús resucitado dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y oído, vamos a contar esto, ¿verdad? Entonces tú no te puedes quedar callado. Los gritos y los saltos de gozo fueron el canal de testimonio que este hombre usó para hacerle saber a todos los que estaban en ese lugar que Jesús, a quien habían crucificado, de quien se burlaban, ¿verdad? De quien habían hecho una blasfemia prácticamente, había hecho un milagro evidente en su vida. Este gran milagro hizo llamar la atención de las multitudes que estaban ahí presentes. Y dice el relato de Hechos 3 que el ex cojo permaneció con los apóstoles como testimonio de lo que Dios había hecho con él. Permaneció con los apóstoles, estuvo ahí, no se quedó, no salió corriendo, permaneció, ¿verdad? A diferencia de los leprosos. Todo esto entonces fue el escenario perfecto para que el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, ahora en lo que viene, que vamos a hablar las siguientes semanas, comienza con este discurso en el pórtico de Salomón. Después de este milagro dijo, aquí hay que testificar, ¿verdad? Y se para Pedro y les testifica, y eso vamos a verlo la próxima semana. Quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a darle gracias al Señor.